del Seminario Interinstitucional Ciencia, Tecnología y Humanidades para la Sostenibilidad Territorial. Agradecemos a las instituciones colaboradoras. En esta ocasión tenemos integrantes de CIESAS, gracias por su asistencia, CIATEC, también nos acompañan de forma virtual integrantes de la institución ISUBACO y Centro Geo. Algunos integrantes del colectivo Trágame Tierra, a quienes enviamos un cordial saludo hasta Guerrero. Como parte de las presentaciones de la agenda anual de este seminario, hoy nos presenta la doctora Ann Schalander Matis con el tema Microorganismos en la producción de alimentos fermentados, biodiversidad y funciones. Actualmente la doctora Ann es directora de la unidad Zapopan del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Es doctora en Biotecnología e Industrias Alimenticias y tiene más de 20 años dedicada a desarrollar ciencia y tecnología en CIATEC. También apoya al sector productivo, en particular a productores de bebidas destiladas de agave. Entre sus líneas de investigación se encuentra el diseño y optimización de procesos fermentativos. Es coautora de 13 patentes, ha dirigido alrededor de 23 tesis de maestría y doctorado y tiene diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Les comento la dinámica de la sesión. Como es modalidad híbrida, primero la doctora nos presentará y posteriormente abriremos un espacio de preguntas. Pedimos por favor a los que se encuentran en línea nos escriban en el chat sus preguntas o levanten la mano de forma virtual para nosotros cederles la palabra. A los que se encuentran de manera presencial les pedimos también por favor levanten la mano para realizar sus preguntas. Adelante, doctora, muchas gracias. Bueno, una pequeña introducción para ver un poco cómo se definen los microorganismos, sobre todo pensando que la presentación es un poco más de divulgación. Entonces les voy a platicar así de manera muy sencilla de qué vamos a platicar. Y después voy a pasar a los temas como más de investigación, con dos ejemplos en donde tenemos muy claramente una fermentación, que es por ejemplo la fermentación de jugo de agave, pero después el segundo que no está tan conocido, pero el proceso de producción de los granos de cacao conlleva una fermentación, que es una parte importante para la parte aromática de los granos. Unos beneficios de esas fermentaciones y unas conclusiones perspectivas. Bueno, primero vamos a hablar un poco de definiciones, pero estamos seguros que estamos hablando todos de lo mismo. Entonces, un microorganismo, mucha gente también les llama como microbios, es un ser vivo, un sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. Entonces, nosotros, así a simple vista, no podemos observar un solo microorganismo. Ahorita van a ver que podemos observar colonias de microorganismos, pero no uno solo. Entonces, son organismos dotados de individualidad que presentan, a diferencia de las plantas y animales superiores, una organización biológica elemental. Entonces, son seres vivos muy sencillos. Sin embargo, vamos a ver que pueden hacer muchas cosas. Bueno, aquí hay una imagen, está un poco borrosa, pero ojalá la alcancen a ver bien, en donde es un resumen de los grandes tipos de fermentación que existen en todos los alimentos. Entonces, ahí van a ver muchos de los alimentos que conocen que de repente no saben que ahí hay una fermentación. Entonces, la más famosa es la fermentación alcohólica, en donde por la acción de levaduras sobre diferentes tipos de materias primas, puede ser trigo, cebada, uva, manzana, jugo de agave, ahí pueden imaginar muchas cosas, vamos a obtener bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino, la sidra, pero también el pan. En la elaboración de pan, pues también tenemos intervención de levaduras y tenemos generación, de etanol. Obviamente en el pan ya no hay etanol, porque el etanol se desaparece durante la cocción, y también de CO2, entonces hay emisión de gases. En las fermentaciones lácticas, pues la más famosa es la fermentación de la leche para obtener yogur, pero también tenemos fermentaciones lácticas en carnes. Muchos de los embutidos
que consumimos también tienen una fermentación, hay microorganismos que ahí juegan un papel interesante. Está la cola agria, están las aceitunas también pasan por un proceso de fermentación y en ese caso es más con bacterias. Tenemos otra familia de fermentaciones que es fúngica, entonces son un tipo, vamos a decir, de hongos microscópicos que también realizan una fermentación. Ahí, por ejemplo, podemos obtener la salsa de soya, el miso, los quesos azules, también la parte azul, pues es un hongo. Entonces, también son importantes en eso. Fermentación acética, lo más famoso, el vinagre. Entonces, ahí se fermenta el vino o la sidra. Ahí, en ese caso, la fermentación acética, la materia prima de los microorganismos justamente es el etanol, es alcohol. Entonces, el alcohol del vino o el alcohol de la sidra lo consume el microorganismo, produce ácido acético, entonces ya se convierte en vinagre. Y también hoy en día se vuelve cada vez más famosa la kombucha, pues la kombucha también es una fermentación, y ahí tenemos una fermentación con lo que se llama el SCOBY, entonces ahí vemos algo físico, que es como una membrana, ¿no? Pues esa membrana está constituida por millones de microorganismos que ahí conviven y hacen esa fermentación, entonces transforman ahí aceite y azúcar, consumen el azúcar y producen una serie de ácidos, en particular ácido acético, pero también otros, y les dan como también unas notas aromáticas. Entonces, como pueden ver, la fermentación están presentes en muchos procesos de transformación de alimentos y muchas veces ni lo sabemos, ¿no? Como que es algo que pasa desapercibido. Ok, entonces la definición de un alimento fermentado o una bebida es un alimento transformado mediante el crecimiento controlado o no. Muchas fermentaciones son espontáneas, es decir, ni metemos el microorganismo, él llega ahí solo y va a hacer su trabajo. Pueden ser bacterias, levaduras y ciertos mohos. Y realmente los alimentos fermentados existen desde que existe el ser humano casi. En todo el mundo se ha ya descrito, por ejemplo, los egipcios ya sabían hacer pan, hacían vino, hacían cerveza. Obviamente no conocían los microorganismos porque no los podían ver, pero sí hacían ese tipo de estrategia muy importante para conservar alimentos, porque durante siglos no había refri ni nada, entonces el hecho de fermentar permite conservar. Eso fue como la primera función muy interesante, es una función de conservación. Obviamente produce ciertos sabores o produce el alcohol y también da cierta volatilidad que es como única. Los podemos dividir en dos grandes grupos, los alimentos fermentados. El primer grupo es los alimentos que todavía contienen microorganismos vivos. Entonces es, por ejemplo, el yogur, el kefir, la cola agria, el kimchi tradicional. Entonces son alimentos donde cuando los consumimos también vamos a consumir los microorganismos vivos. Y los otros son en donde los microorganismos pueden estar, pero están muertos. ¿Por qué? Porque el alimento pasó por un proceso, por ejemplo, de cocción o de destilación. Entonces, en el pan, un pan de masa madre, tenemos los restos de las levaduras ahí dentro del pan. De hecho, le da unas notas muy particulares. O en bebidas destiladas, pues ahí ya no hay nada porque la destilación elimina los restos de los microorganismos. Y bueno, lo que es importante, lo que les decía, es que esos microorganismos no pueden sobrevivir a procesos así de cocción o de calentamiento muy fuerte porque pues no aguantan, ¿no? Como cualquier ser vivo. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, sobre beneficios de alimentos fermentados hay un montón de trabajos publicados. También hoy en día está cada vez más de moda volver a consumir alimentos fermentados. A lo mejor durante mucho tiempo había como un cierto temor, ¿no? Porque hay microorganismos, pero ahorita ya está bien reconocido que puede conllevar una serie de ventajas, sobre todo en valor nutricional y también la digestibilidad, puede ayudar bastante. También los microorganismos pueden producir vitaminas, pueden producir antioxidantes y ciertas moléculas se ha demostrado que ayudan a bajar la presión sanguínea o la inflamación. Y en general podemos decir que los alimentos fermentados, obviamente que estén bien, porque también hay que tener cuidado, no va a haber algunos microorganismos que no son tan benéficos,
es en general benéfico tanto para la salud como para la salud intestinal, porque hay algunos microorganismos de alguna manera ahí se podrían instalar. Aunque un tema importante son cuáles son las técnicas que podemos utilizar para estudiar esos microorganismos. Bueno, el primer instrumento indispensable para visualizar microorganismos pues es un microscopio, que es un instrumento ya muy antiguo, pero que sí se sigue utilizando. Y aquí tenemos algunas imágenes por ejemplo, aquí de levaduras, en un microscopio clásico, en un microscopio electrónico. Entonces, aquí incluso las levaduras se ven como en tercera dimensión. Aquí tenemos una mezcla de bacterias, de hongos filamentosos, aquí otros tipos de microorganismos, y aquí, ahorita nos vamos a platicar un poquito más, tenemos lo que se puede visualizar ya físicamente en una caja Petri, en lo que sigue aquí. Entonces, una estrategia para visualizar microorganismos es un cultivo en medio sólido. Entonces, aquí se utiliza una caja Petri de vidrio o más común ahorita de plástico. Adentro se le pone como un medio nutritivo, que es una gelatina. Entonces, aquí es cuando se acaba de inocular, pues acuérdense que el microorganismo solo no lo puede hacer. Pero después de 24 horas empiezan a crecer, entonces forman colonias. Entonces, ahí sí las colonias las podemos ver. Aquí hay un ejemplo, ese es algo que hicimos ahí en CIATEP, de cada uno de estos es una levadura de una especie diferente, es su colonia, y lo que podemos observar muy interesante es que las colonias son diferentes, el color es diferente, la forma es diferente, hay unas, ven esta como que está muy rosa, hay otras que están totalmente lisas, unas como, este medio que utilizamos es un medio, en lugar de ser así como transparente, es un medio verde. Entonces algunos absorben ese color, otras no. Entonces esta y esta, por ejemplo, que son rositas, producen un pigmento. Ese pigmento, por ejemplo, tiene un efecto antioxidante muy poderoso. Estos son levaduras que se aislaron de una fermentación de cacao. Aquí arriba son otros con otro tipo de cultivo, otro tipo de medio. También podemos ver diferencias, también unos coloridos, otros no, otros grandes, otros chicos. Entonces, ese de la visualización en medio sólida en la microbiología clásica sigue siendo como una herramienta básica. Ahora, ya con técnicas un poco más avanzadas, lo que nosotros hemos hecho cuando estudiamos procesos así de fermentación en campo, porque nosotros hemos hecho muchos estudios en donde, al lugar de llevar la muestra al laboratorio al lugar donde se realiza la fermentación, porque pensamos que el traslado, obviamente congelar ya va a cambiar el perfil, entonces preferimos hacer las cosas como in situ. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es, ese de las cajas Petri, las llevamos y hacemos las cajas ahí en el mismo lugar, entonces ahí otra vez un cultivo de levaduras, ahí crecen nada más levaduras, no sé, bacterias. Ese es el famoso medio que les decía, el medio verde WL, que permite diferenciar morfologías. Entonces, ese es un método muy convencional. Ahora estamos también trabajando mucho con métodos no convencionales, que son moleculares y no dependen del cultivo. Entonces, no tenemos que hacer esto. Lo que hacemos es tomamos directamente la muestra y hacemos una serie de análisis sobre estas muestras. Una técnica que utilizamos durante varios años y ahora utilizamos un poco menos, es una técnica que se llama PCR. Hacemos una amplificación. El PCR es una técnica que apareció como que en los años 80, vino a revolucionar la biología molecular, porque lo que hace es, puede amplificar casi al infinito ciertos elementos de ADN. Entonces, aquí, bueno, para no explicar a detalle la técnica, amplificamos ciertas porciones de las levaduras y hacemos un gel, son cárides dentro de un gel, como una gelatina. Vamos a separar las bandas por su tamaño y cada banda, esa banda que está en una cierta altura, corresponde a una especie de levadura. Entonces, por ejemplo, aquí en este carril podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, bueno, aquí seguramente no. Pero seguramente aquí tenemos 5 especies diferentes de levadura en el mismo momento, en una misma muestra. Y la intensidad también refleja un poco la población que tenemos ahí. Hoy en día también trabajamos lo que es la metagenómica, es decir, de la muestra que recolectamos, hacemos una extracción de todos los ácidos nucleicos
y se hace una secuenciación masiva, es decir, se va a descodificar todos los ADNs que están en esa muestra y después con métodos de bioinformática podemos saber qué microorganismos están en esa muestra y en qué cantidad. Ok, en la siguiente vamos a ver algunos ejemplos, entonces voy a empezar hablando un poco de fermentación de jugos de agave para la obtención de bebidas. Bueno, ese es, siempre me gusta esa lámina, bueno, realmente México es el país de los agaves y por ende es el país también de las bebidas derivadas de agave. Las más famosas, bueno, obviamente aquí conocemos mucho tequila, que también tiene su denominación de origen aquí en Jalisco, pero también en Tamaulipas. El mezcal, que ahorita su denominación, de hecho ese mapa ya es un poco viejo porque la denominación de origen de mezcal se ha ampliado bastante. En el caso de mezcal, tenemos mezcal producido en denominación de origen, pero también en las otras partes. Aquí en Jalisco también tenemos una bebida muy interesante que es la raicilla, que también es un destilado de ciertos agaves que crecen ahí en la sierra y cerca de la costa. También hay unos destilados en el sur de Jalisco, aquí no los puse, pero también interesantes. Y después tenemos otras bebidas, ¿no? El bacanoa, el sotol. Hay una también súper interesante en Chiapas, que se hace nada más en municipios. El comiteco es como un pulque destilado. Entonces, bueno, también tenemos pulque en todas partes. El pulque es una fermentación de la savia del agave, cocido con lo que conocemos en el tequila, pero también obviamente una fermentación muy interesante, muy diversa. Entonces, hay también de repente en Yucatán hicieron un mezcal de Enequén. Entonces, el Enequén, su objetivo es la fibra. Sin embargo, es un agave que acumula también azúcares y esos azúcares se pueden fermentar. Entonces se hizo una bebida, no sé si todavía, creo que ya no existe, pero sí se hizo eso. Ok, algunas temáticas ahí voy a insistir un poco en la parte de la fermentación. Voy a tomar el ejemplo del tequila, podemos hacer algo parecido en el caso del mezcal, pero bueno, voy a hablar ahorita un poco del tequila. Bueno, el tequila, como todos ustedes saben, su materia prima es una sola especie de agave, que es el agave tequila, una nueva variedad azul, siempre está cultivado. No existe el agave azul silvestre, ni si algún día se encuentra, pero no creo. Realmente es una planta que se ha domesticado ya hace tiempo, entonces ya no hay el origen, ¿no? Como que ha evolucionado con el tiempo. Bueno, hoy en día el agave es todo un tema, no voy a entrar tanto a discutir la plática. Para los que vivimos aquí en Jalisco hemos visto unas extensiones ya muy, muy grandes de agaves en todas partes, donde nunca habíamos visto agave, pues ya hay agave. De hecho, la semana pasada, en Estados Unidos, el consumo de tequila y mezcal ya rebasa el consumo de whisky en los restaurantes. Hay una demanda así de manera exponencial, pero también nos debemos de preguntar cuál es el impacto, ¿no?, social de ese tipo de cosas. Lo dejo aquí porque no es el tema de la plática, pero a veces es importante también ser consciente, ¿no?, de esas cosas. El tema del agave tenemos varios temas. La edad, que cada vez son más jóvenes los agaves que se utilizan, y eso tienen buena cantidad de azúcares. Sin embargo, para nosotros que trabajamos en la fermentación, un impacto, porque esos agaves jóvenes, como no son maduros, contienen algunas moléculas como de defensa, podemos decir, que impactan en la fermentación. Entonces, a veces hay fermentaciones que no trabajan bien. ¿Por qué? Porque en esos agaves jóvenes hay algunas moléculas que influyen a los microorganismos que están en la fermentación. Bueno, el tema de altura de gima, el estado fitosanitario también es toda una problemática. Como ya hay cultivos muy extensivos, obviamente hay problemas también de enfermedades, ¿no? Casi es lógico. Cuando uno va a extender cultivos se presenta eso. Los tiempos de procesamiento. Bueno, después pasamos por una etapa de cocimiento. Entonces, aquí es interesante también en la parte de los microorganismos, porque mucha gente piensa que en el agave están los microorganismos que van a hacer la fermentación. Pues no. No, ¿por qué? Porque los vamos a cocer, entonces todos los microorganismos que están ahí se van a morir. Entonces, esa etapa es muy importante porque vamos a hidrolizar los azúcares, pero también vamos a matar los microorganismos.
Y vamos a hacer una extracción, también ya hay más tecnología con el tema del difusor, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí ha habido importantes cambios tecnológicos en la parte, en la industria tequilera. Si comparamos con el mezcal, pues el mezcal el proceso es como más artesanal, pero son las mismas grandes etapas. Ok, entonces, hablando ya de la fermentación, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en general en el tequila la fermentación se hace en estos tanques de aceros inoxidables que pueden llegar, también me tocó ver tanques de 120.000 litros, pues son enormes. Pero también podemos ver tanques de madera, aquí no puse, pero ya ahorita también hay una tendencia de la industria tequilera de hacer productos como más artesanales, porque yo creo que como ven el mezcal, pues de repente dicen, pues también vamos a entrar como a ese nicho. Entonces puede haber también tinas pequeñas. Las tinas de madera es muy difícil hacer una tina muy grande. La más grande que yo he visto de madera es como de 5.000 litros, pero las tinas clásicas de madera son como de 2.000. Entonces son tinas muy, muy pequeñas. Algunas tequileras sí trabajan todavía, o regresaron a trabajar con tinas de madera. Unas nunca las dejaron y otras pusieron tinas de madera. Entonces, algo interesante también, casi todos fermentan el puro jugo. Entonces, eso es un factor importante, es un medio 100% líquido. Si comparamos con procesos más artesanales como el mezcal, fermentan realmente el agave machucado, le añaden agua, pero se hace una fermentación donde había mezcla de sólidos y de líquidos. Entonces, eso también puede influir mucho en los microorganismos. Muchos ya trabajan con levaduras secas activas que les vende un proveedor, pero si trabajan con fermentaciones espontáneas, realmente son los microorganismos presentes en la fábrica que van a como contaminar y inocular las fermentaciones. Muchas veces, si han visitado tequileras, los tanques de fermentación son abiertos, no son cerrados. Entonces ahí cae todo tipo de cosas y están las levaduras. Las levaduras realmente son habitantes de las destilerías, no están tanto en el campo. Pueden estar un poquito en los alrededores, pero no van a estar en los campos de acá. Ok, entonces aquí tenemos temas, puntos críticos, la composición del mosto. A veces, ese es todo un tema interesante, igual les platico un poquito porque es algo... Hay empresas que de repente invierten mucho en comprar una levadura de un proveedor y la ponen a fermentar y piensan que todo va bien, pero de repente hemos visto casos, al menos 3, en donde nos buscan porque ven cosas extrañas en la fermentación. Nosotros ya tenemos un método para diferenciar. Todas esas levaduras son Saccharomyces, la estrella para esas fermentaciones. Y nosotros tenemos una manera de sacarles como una huella. Entonces yo les saco la huella de su levadura comercial y saco la huella de lo que encuentro en la fermentación. Y oh sorpresa, a veces de esos 3 casos realmente tenían problemas porque su famosa levadura comercial seleccionada pues ya no estaba en los tanques. ¿Por qué? Porque son levaduras que vienen de otros orígenes, son más sensibles, entonces si de repente el mosto contiene inhibidores, esas levaduras no aguantan. Y entonces las autóctonas están ahí en el ambiente, son las que llevan a cabo la fermentación, pero entonces no la hacen como normalmente se hace con esas levaduras. Entonces sí es muy interesante también. A veces toman decisiones, pero no cuidan ciertos detalles y hace que su fermentación se lleve de otra manera. Bueno, después tenemos la destilación. También hay diferentes estrategias. Regresando a las levaduras, entonces, ¿qué hacen las levaduras? Bueno, sabemos que va a producir el alcohol, pero también producen muchísimos compuestos. Son unas maquinitas muy poderosas para producir muchas cosas. Entonces producen alcoholes superiores, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos y grasos y, muy interesante, producen ésteres. Estas moléculas pequeñas, muy volátiles, son las que dan muchas veces las notas a las bebidas. Cuando huelen un tequila, un vino, dentro de las moléculas que van a oler están los ésteres y esos son producidos por las levaduras. ¿Qué pasa en las fermentaciones de agave? Entonces les dije que hay una levadura que es como, vamos a decir, voy a decir ERA, la estrella, ahorita van a entender un poco por qué, que es como
la campiona para producir etanol. Esa consume el azúcar, produce una gran cantidad de alcohol y produce aromas, pero no tanto. Los ésteres que les mencionaba. Pero después tenemos otras, ahorita vamos a ver algunos nombres de ellas, porque son nombres un poco complicados, que llamamos así como el grupo de las no saccharomyces, entonces son otras levaduras. También consumen azúcar, producen etanol, a veces no en tan grandes cantidades, pero producen muchos aromas. Entonces ellas se vuelven muy importantes e interesantes para la producción de aromas. Y además tenemos bacterias, también en esas fermentaciones de jugo de agave tenemos muchas bacterias, tanto acéticas como lácticas, que pueden producir ácido acético y ácido láctico, y que también pueden intervenir en la parte ya final del bouquet o del aroma y el olor de las bebidas. Bueno, aquí hay algunas de las especies y de los géneros. Aquí hay una lista, esos nombres medios curiosos, ahí ven otra vez Saccharomyces, ¿no? Pero todos los demás son nombres de géneros de no Saccharomyces. Entonces, aquí en rojo aparecen porque los encontramos en la fermentación de tequila. Entonces hay Brettanomyces, Candida, Enseniaspora, Quiveromyces. Esa es una que estamos trabajando mucho en el laboratorio en Seattle. De hecho, es una levadura que fue descubierta en México. Ella la descubrieron en la fermentación de la savia de agave. Entonces es una levadura muy asociada a las fermentaciones de los agaves. Piquia, bueno, las Saccharomyces, Torbolasporas y Cosaccharomyces. Esta es como una tabla, es un trabajo que se realizó ya hace bastante tiempo con un canadiense que se quedó casi un año en una tequilera, estuvo en Tequila Herradura. Hizo aislamiento, él utilizó el método clásico de las cajas, de lo que les presenté al inicio, y él encontró toda esa diversidad de levaduras en las fermentaciones de tequila. Entonces, él demuestra que los equipos y los tanques son la principal fuente de levaduras en la fermentación, y encuentra que Saccharomyces cerevisiae sí domina la fermentación del flujo. Ahora, un ejemplo que hicimos en Seattle. En ese caso fuimos a Oaxaca, pues una fermentación más artesanal. Eso es todo lo que encontramos de especies, entonces encontramos 27 especies diferentes. Entonces, cuando ven una fermentación es algo súper complejo y ahí están nada más levaduras, ahí no hicimos el trabajo con las bacterias. Lo que vimos es también hay mucha variedad. Muestramos en el mismo lugar la fábrica A y B en 2 años consecutivos, no encontramos lo mismo. Siempre sí una gran biodiversidad, pero es nosotros, así como de manera muy inocentes, decimos, bueno, vamos a encontrar levaduras que son, esta es muy buena para producir tal compuesto, pues realmente no es así. La realidad es mucho más compleja. Y son complejos de levaduras y de bacterias que llevan a cabo esas fermentaciones. Entonces, eso lo hicimos en muchos lugares, no voy a detallar más, pero lo interesante ahí en esas fermentaciones es que siempre encontramos no Saccharomyces en todas las fermentaciones. Algo muy importante y muy interesante es una gran diferencia con los vinos. Siempre encontramos consorcios en las fermentaciones de Saccharomyces con no Saccharomyces durante toda la fermentación. En el caso del vino, no le voy a detallar mucho, pero casi siempre al final nada más hay Saccharomyces. Las no Saccharomyces desaparecen, pero nosotros en las fermentaciones de agave siempre tenemos esa convivencia, ¿no?, entre varios microorganismos y encontramos enormes variabilidades entre regiones, fábricas, temporadas. Siempre es diferente. Eso permite explicar por qué si yo pongo el tequila de la fábrica A y de la B que está a un lado, pues realmente voy a encontrar diferencias, ¿no? Hay otras cosas que entran ahí en juego, pero la complejidad de la fermentación explica de una cierta manera también la gran diversidad de productos que podemos obtener con las bebidas. Bueno, aquí haciendo como revisiones bibliográficas, está como interesante comparar, no me acuerdo, no puse el año, pero yo creo que fue hace 2 o 3 años. Si ponía, por ejemplo, palabra clave, Saccharomyces cerevisiae, había más de 155.000 artículos sobre ese tema. Si ponía no Saccharomyces, nada más había 1.500. Entonces, hay un gran desbalance también
en la investigación muchos trabajos y hace falta trabajar mucho los Saccharomyces. Y si ven, por ejemplo, Saccharomyces más alimento, casi 6.000, y ahí no Saccharomyces más alimento, 172. Entonces, no hay muchos trabajos todavía, bueno, cada vez hay más, pero sí falta todavía mucho por hacer, porque durante mucho tiempo se pensaba que esas levaduras eran contaminantes. Pero hoy en día ya se han vuelto como nuevas oportunidades para otros tipos de fermentaciones. Ok, entonces esas eran las bebidas. Ahorita aplicamos algo totalmente diferente, también muy mexicano, que es el cacao. Entonces, el cacao es un árbol que crece, de hecho, en casi todo el mundo, no nada más en México, pero bueno, unos decían que era originario de México, más bien es como de Centroamérica. Pero crece en una zona, en una banda. Si ven un mapa de los cultivos de cacao, lo van a encontrar aquí en América, en África, en Asia, y siempre es como en la misma franja, porque al cacao le gusta mucho tierras húmedas y también calientes. Entonces aquí en México lo vamos a encontrar en Tabasco, en Chiapas, también en Guerrero, en algunas partes. Es un árbol relativamente pequeño, entre 4 y 8 metros, realmente se poda, cuando uno produce cacao lo poda para poder recolectar las mazorcas. Y tenemos como 3 grandes como cultivares o variedades, el criollo. Entonces México es muy interesante porque todavía tiene el criollo, el cacao criollo realmente ha desaparecido de muchas zonas de producción. Por ejemplo, Brasil era un gran productor de cacao criollo, pero hubo una enfermedad que atacó los árboles y casi arrasó con toda la producción, hasta que empezaron a trabajar con híbridos como el forastero o el trinitario, que son más resistentes a las enfermedades. Entonces, en México y algunas partes de Centroamérica y Sudamérica todavía tenemos cacaos criollos, que es como el amarillo de aquí. Bueno, aquí les puse fotos porque también son muy interesantes las mazorcas, hay muchas formas, colores, es muy interesante la diversidad biológica que hay en esas plantas. Y tenemos ahí una fermentación, bueno, a veces no lo fermentan, pero ahorita la gran mayoría de los productores sí fermentan los granos. Ese es el aspecto del grano cuando sale de la mazorca. Entonces aquí están abiertos, ese es típicamente un forastero porque es como el color violeta, y alrededor lo que vemos aquí es un mucílago blanco con un alto contenido de azúcares, es algo riquísimo. Si no han probado eso algún día, si pueden, prueban ese mucílago del cacao, es algo con notas aromáticas increíbles. Y entonces eso se va a fermentar, y aquí es un ejemplo de una sala de fermentación. Son como cajas de madera en donde se meten esos cacaos. Es otra vez una fermentación espontánea, no se mete ningún microorganismo, pero aquí pueden ver en el ambiente, pues está súper contaminado porque no limpia, ¿no? Aquí se quedan las cosas. ¿Y cuáles son entonces, qué pasa durante esta fermentación? La fermentación juega varios papeles. Primero, es una semilla de un árbol, entonces esa semilla está viva. Si yo tomo esa semilla, la planto, voy a ver nuevas cacao. Pero cuando yo quiero hacer mi cacao seco para hacer, obviamente mejor que esté muerta la semilla, se va a empezar a germinar. Entonces, la fermentación, uno de sus objetivos justamente es matar el embrión, porque hay una fuerte producción de ácido acético y de calor, eso va a matar finalmente las células. También juega un papel porque va a eliminar todo el mucílago que está aquí alrededor, y también permite desarrollar ciertos precursores de aromas. Entonces juega un papel también en el aroma final del cacao y por ende del chocolate. Bueno, aquí está otra vez la imagen. Esos son todos los géneros de levaduras, hay un poco ni las especies, pero fueron muchísimos, que encontramos en una campaña de muestreo en Tabasco ya hace algún tiempo. Entonces todavía es como más complejo que la fermentación de los jugos de agave. Aquí también se usa un trabajo muy interesante donde ya se hicieron como fermentaciones, vamos a decir entre comillas, controladas. No se inocularon, pero con ciertas especies de cacao en diferentes lugares. Y aquí en esa lista otra vez se ve todas las especies encontradas.
Aquí lo que vimos es, entonces aquí se fermentaron diferentes variedades, entonces ahí tenemos los criollos, uno se llama Carmelo, Rojo Samuel, Lagarto, también tienen nombres así como muy interesantes. Arcoíris, por su color, ese está muy bonito porque la mazorca está como rayada. Otro que se llama Regalo de Dios, entonces se fermentaron esas variedades de cacao en dos localidades diferentes, ahí por cerca de una en Tapachula y otra en Cacahuatán. Y estudiamos los microorganismos presentes ahí. Ahí lo que vimos así en resumen, otra vez no Saccharomyces muy presentes. Y lo que es muy importante es el lugar donde está, porque ahí es donde está la contaminación. Ok, entonces en la fermentación de cacao todavía hay mucho trabajo que hacer porque es un proceso de fermentación muy complejo, porque no es líquido, es algo como semisólido. Es una fermentación en donde hay altas temperaturas, ahí no les detallé mucho, pero las cajas la tienen que voltear. Es una fermentación que llega hasta 50 grados. Entonces son temperaturas súper altas para los microorganismos. Tenemos muchas levaduras, muchas bacterias. Hay trabajos de tratar de hacer inoculación controlada, es decir, yo voy a meter la levadura para controlar un poquito esas fermentaciones. Y eso puede ir también en el sentido de tener un cierto interés para producir ciertos aromas específicos. Entonces, en algunos lugares donde fermentan cacao y hay un nivel tecnológico un poco más alto, sí están tratando de hacer eso para tener lotes de cacao ya más parecidos entre sí, porque de repente hay mucha variación, entonces esas variaciones de fermentación impactan directamente en la parte aromática. Bueno, unas conclusiones así rápidas porque ya se nos va el tiempo. Entonces, los microorganismos en la producción de alimentos fermentados, vimos ahí con esos dos ejemplos, ¿no? Que son procesos muy complejos, se involucran en la elaboración de muchos alimentos, y si buscan trabajo sobre esos temas van a ver que siempre hay una enorme diversidad, hay una enorme biodiversidad en esos trabajos. Es muy importante conservar esa biodiversidad, porque, por ejemplo, nosotros observamos, por ejemplo, en fermentación de agave, si uno mete una cepa comercial, a veces puede eliminar a las demás. Entonces es importante estudiar, conocer y conservar. También se buscan nuevas aplicaciones, y también todo el tema, no lo traté porque no es realmente lo que yo trabajo, pero el tema de beneficios para la salud de los alimentos fermentados también es muy. Bueno, aquí obviamente ese trabajo no se hace solo. Ha habido colaboraciones en el pasado, muchos estudiantes han participado, entonces el trabajo en equipo es fundamental. Y pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. De los asistentes, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Sí, levanten la mano, por favor, así cedemos la palabra. Adelante. Pues hay prácticas entre los productores para preservar los bacterias que ellos pues ya encuentran uno que está muy bueno, o cómo es que cada vez están agarrando nuevas especies. Realmente poco, pero por ejemplo con los mezcaleros a veces ellos cuando tienen. Lo que pasa en el mezcal, bueno, ahorita ya cada vez menos, pero el mezcal era una producción temporal. Realmente había producción de mezcal en el tiempo donde no iban a campo a ver el maíz. Entonces se producía, por ejemplo, en invierno. Después dejaban de producir durante meses. Entonces nosotros ahí cuando decíamos, pues, de sus últimas fermentaciones pueden guardar un poquito y lo conservan en un refrigerador y ahí se guarda, se guarda meses o años, y después cuando vuelven a empezar pueden volver a. Pero ellos así, aislar, estudiar, no tanto. Realmente hay esa práctica, pero así como muy artesanal. ¿Estaba el compañero? Muy bien. Muchas gracias por compartirnos sus estudios, todos sus estudios. Yo voy a hablar desde el desconocimiento total porque pues, no es mi área de formación. Me surgió una duda cuando estaba usted mencionando las técnicas, y ahora al cierre de su presentación mencionó sobre la biodiversidad de microorganismos presentes en distintos tipos de fermentación. Mi pregunta es, dada esta
estas particularidades en las técnicas. Cuando mencionó lo del ADN, no sé si haya trabajos relacionados con la modificación del ADN de estos microorganismos y en última instancia qué implicaciones técnicos, científicas pudiera tener, además de otras, ¿no?, que pudieran ser de carácter social, ético. No, realmente con esos microorganismos, bueno, por ejemplo, si uno busca con Saccharomyces cerevisiae, sí hay muchos trabajos de manipulación genética, pero no de estos en particular. Y las dos Saccharomyces apenas están empezando a hacer cosas, pero realmente no se ha hecho, ¿cómo se puede explicar? Se ha hecho como con un objetivo de estudio, pero no tanto para aplicar en ese tipo de procesos. Más bien lo que hacemos nosotros en ese tipo de procesos es tratar primero de entender quién está, identificarlos, ver cuáles son como los mejores para producir ciertos compuestos, y lo que podríamos llegar a hacer es favorecer a algunos de ellos en una cierta fermentación. Ahí no añadimos ninguno que es como del exterior. Y la pregunta si hay un riesgo con la manipulación genética, bueno, no voy a responder no, porque eso ha sido un gran problema que unos hace tiempo respondieron que no y después nos dimos cuenta que no era cierto. Yo creo que es muy limitado porque cualquiera de estos microorganismos, si los manipulamos genéticamente, seguramente se van a volver más débiles en esos medios, como son medios súper, ¿cómo se puede decir? No son muy amigables con los microorganismos porque tienen muchos compuestos. Entonces, un microorganismo manipulado muchas veces es como más débil en ciertos puntos, entonces seguramente no sobreviviría en ese tipo de alimentación. Pero bueno, con las manipulaciones genéticas sí se van a hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros realmente en esos estudios no nos metemos en eso. Muchas gracias. Bien, la doctora Emilia tenía una pregunta también. Okay. Bueno, son dos. Una muy sencilla, ¿el aguamiel no se considera fermentado o sí? El aguamiel, en el momento que sale de la planta, pero es en el momento, no tiene microorganismos. Dentro de la planta no hay microorganismos, pero del momento que sale, porque hay que le hacen como el hoyo ahí, pues ahí ya se empieza a contaminar. Entonces el aguamiel se fermenta. Y muchas veces cuando uno dice voy a tomar aguamiel, muchas veces sí hay microorganismos ahí, porque es muy difícil como dejarlo sin microorganismos, porque el aguamiel es como un paraíso de los microorganismos, porque tiene muchos azúcares, es un medio como muy amigable para ellos. Y la otra es, bueno, también yo he observado mucho entre las mujeres que se van pasando como las madres de las kombuchas de generación en generación, no es familia de mi abuela, es familia de mi tía, y van reproduciendo sus diferentes kombuchas, ¿no? Y al final nos mencionabas que se ha dado esta manipulación o selección de variedades para impregnarse pues, aromas en el cacao o sabores, ¿no? Y yo quería ver de su experiencia cómo ha observado que se da esta selección, es decir, cómo se etiqueta una variedad como de interés. Tiene que ver con el consumidor, con el productor, con los investigadores, con fines de nutrición o de mercado económicos, y esto se relaciona con lo que mencionabas del tequila, que ha subido el consumo en Estados Unidos y disminuido el del whisky. Y también tiene pues una respuesta muy social, ¿no? O sea, también ha disminuido el consumo del whisky y del vodka por cuestiones de la guerra. Y no tanto, bueno, si les gusta el tequila, tiene mucho, para la coctelería, muchos usos y demás, pero se relaciona, el despegue se relaciona más con una cuestión de corte más social, y entonces ahí pues la selección como de estos sabores y demás podría estar relacionado con eso, es decir, podemos hallar una relación directa de la selección de las variedades con variables más sociales. Es muy compleja tu pregunta. Sí. La respuesta puede ser sí o no. Bueno, no. También en el tequila, voy a mencionar algo. En el tequila, realmente muchas veces también hay una parte importante cuando se termina la destilación y todo. Los tequileros tienen también permitido meter como aditivos. Entonces, muchos de los tequilas también, su matiz tiene también algo que ver con eso, no todo es la fermentación.
En el caso de los mezcales, sí. Yo creo, bueno, yo conozco pequeños productores que han tenido un gran éxito con algunos productos y ese éxito sí está relacionado por su perfil aromático y ahí sí el perfil aromático al 100% está relacionado con la parte de la fermentación. Pero muchas veces la gente no lo sabe. Muchas veces para un productor la fermentación es mete, saca y no sabe mucho qué está pasando ahí. Entonces a veces a lo mejor sí, pero como de manera un poco inconsciente, ¿no? No es tan así como que, bueno, ese lo voy a fermentar así porque quiero producir esto. No es así, pero sí podría ser que ciertos lugares, en ciertas condiciones, definitivamente los microorganismos presentes ahí sí les da ciertas características al producto que después el consumidor va y busca. No sé si respondí. Sí. Gracias. Adelante, doctor Carlos. A mí me llama mucho la atención que, bueno, en su explicación nos da a entender que cada mezcal, cada tequila, dependiendo de dónde se realice, va a tener características diferentes. Bueno, también yo tenía entendido que cada región y cada productor, cada artesano le da un sabor distinto a su mezcal. Pero en el caso del tequila es un producto que se ha industrializado y generalmente lo que buscan las grandes empresas es hacer un proceso de estandarización de sabores, de sensaciones para el consumidor para que tengan una experiencia de consumo similar en su producto en cualquier parte donde lo elaboren. Entonces a mí me genera la duda de qué tanta capacidad tiene esta gran industria de producir un tequila, ¿no? Con características estandarizadas, que le sepa igual a los consumidores, porque a veces lo que también hacen las grandes compañías es adquirir el producto de otros pequeños productores para complementar su oferta. Pero entonces eso quiere decir que no hay un sabor específico para cada marca, ¿eso no es posible? No, sí hay, porque realmente, bueno, una gran parte de su producción es en una sola o en muy pocas plantas, entonces ellos tratan de estandarizar lo que hacen en sus fábricas y si producen, si maquilan una parte de producción, que eso es muy común, pues también van a maquilar, pero con una cierta regla. Muchas veces ellos, los grandes directores, utilizan levaduras seleccionadas. Entonces la levadura que va a utilizar el que maquila va a ser la misma que él utiliza en su planta. Y también todo su plan de fermentación, de cocimiento, todo eso lo revisan para que sea lo más parecido posible a lo que hace en su proceso. Obviamente no va a ser igual el tequila, pero después también hacen mezclas y pueden ajustar ciertas cosas con lo que añaden después en los tequilas. Pero sí las marcas tienen muy claros como su perfil y lo cuidan. Entonces es industrial, pero sigue ahí la parte biológica, la fermentación sigue jugando un papel importante. Entonces hay variación entre sabores. Sí, puede haber, pero finalmente también el consumidor a veces no es capaz, no es tan fácil que distingue. En cierta medida hace unos años, la nueva que es especialista en el tema, les preguntó a gente, consumidores de tequila, cuál era su marca preferida. Y les hacía una prueba ciegas, creo que le ponía 3 o 4 tequilas, dentro de los 3 o 4 estaba su tequila favorito, realmente la mayoría no lo encuentran. Entonces, hay algo ahí curioso, ¿no? Como que la gente a veces no es tan fácil de diferenciar las cosas. Consumen marcas. Sí, bueno, realmente el tequila lo que ha hecho, creo que también una gran parte del boom, pues es toda la mercadotecnia, porque finalmente las grandes empresas ya están entre las manos de grandes consorcios de bebidas alcohólicas, pues ellos tienen un poder de mercadotecnia que es muy, muy grande, ¿no? Entonces también eso puede explicar por qué ese crecimiento. Pero lo que mencionaste del tema de la guerra, esas cosas también es muy importante, ¿no? Porque ha habido escasez de ciertas materias primas, entonces ese otro aprovecha para irse para uno. Gracias, doctora. En el chat también tenemos un par de preguntas. La compañera Jocelyn Rizzo pregunta si, bueno, en el caso de la fermentación del tequila, sí valdría la pena la búsqueda de otros tipos de microorganismos, por ejemplo, la presencia de bacterias y su posible contribución en la fermentación. Además, pregunta
¿qué otras técnicas se podrían usar para el estudio de las fermentaciones? Ok, la primera pregunta de lo de las bacterias, definitivamente la respuesta es sí, pero realmente hay muy pocos trabajos realizados sobre cuál es el papel exacto de las bacterias. Sí se sabe algo, pero falta como investigar más. Y el otro, ¿qué otras técnicas se pueden usar para el estudio de las fermentaciones? Bueno, depende para qué, ¿no? Yo les demostré cómo las herramientas, los estudios que se hacen como para aislar, identificar y saber quién está trabajando. Después hay toda otra parte de los estudios que aquí no presento, son como los estudios fisiológicos, es decir, en un cultivo, cómo se comporta un microorganismo, cómo consumen los azúcares que produce, a qué velocidad, todo eso, como los estudios cinéticos, también son muy importantes para estudiar las fermentaciones. Entonces, esa era la pregunta. Sí. Bueno, también el compañero Juan José Gómez pregunta, en el caso de la fermentación espontánea que se comentó, ¿bajo qué condiciones se lleva a cabo? Bueno, las fermentaciones espontáneas en general, y son las más comunes, es decir, el productor prepara o sus granos de cacao o sus mostos y los deja al aire libre, y realmente las condiciones pues las impone como el ambiente, ¿no? A veces cuidan un poco la temperatura, unas cosas así, pero realmente es algo que se da de manera espontánea, por eso es que no entiendo al gente por qué continúa Bueno, pedimos al compañero si puede levantar la mano para darle la palabra y pueda detallar más la pregunta. Dice yo de mientras respondo a la siguiente. Bueno, Edmundo Pérez agradece la presentación. Víctor Camargo pregunta, ¿cómo podemos empatar el tema compartido con la inocuidad alimentaria? Hablando de certificaciones. Estaba el tema de las bebidas como el tepache, pozol, vino. Sí, obviamente yo ahorita me quedé como que las bebidas derivadas de agave, obviamente en México hay muchos más alimentos fermentados y muchos de los alimentos ancestrales son fermentados. Yo no he trabajado mucho con ellos, un poquito con tefuino. Entonces hay fermentados de maíz, principalmente son de maíz. Pero si uno revisa qué microorganismos hay en esos fermentos, vamos a encontrar casi los mismos que vimos en cacao, en y el otro de bueno, el tema de inocuidad es un tema también súper amplio. Yo la verdad no trabajo mucho en esto, pero sí lo que les puedo decir que he visto, por ejemplo, temas en donde de repente esos microorganismos que tenemos que son benéficos son capaces también de contrarrestar microorganismos que son peligrosos para la salud. Entonces pueden jugar un papel importante en esa parte. Y ahí mencionaba algo de la norma, de las certificaciones. Yo aquí no, la verdad no, la lista, entonces no les podría responder. Pero sí a veces esos microorganismos que yo mencioné pueden contrarrestar microorganismos no benéficos. Carlos García menciona que si puede también mencionar acerca del mezcal a partir del Enequén y en qué parte de la península se está estudiando y qué resultados se han obtenido. Yo no soy 100% segura, pero se hizo una bebida en los alrededores de Mérida, en donde usaban el Enequén como materia prima, pero creo que ahorita no lo están produciendo, pero sí hubo durante un pequeño tiempo una producción comercial. Y es cerca de Mérida, no me acuerdo el nombre de la marca, pero sí hubo una bebida un tiempo que estaba comercializada. Norma Vázquez, ¿cómo influye el sustrato en la fermentación cuando se elabora el kefir de agua, por ejemplo, melaza, azúcar, piloncillo, etcétera? Ok, todos estos, melaza, azúcar, piloncillo, pues en final son azúcares, ¿no? Entonces los azúcares es la principal materia prima que va a consumir los microorganismos. Aquí hay un tema
no hablé de eso, pero hay un punto muy importante. En todas esas bebidas, la concentración inicial de azúcares es muy importante. Si uno dice, pues le voy a meter ahí una gran cantidad para que trabaje más y produzca más etanol, hay que tener mucho cuidado. Son seres vivos, es como nosotros. Si nos damos alimentos a fuerza, pues ya no vamos a hacer nada. Entonces, la concentración de estos es clave. No debe ser mucho ni poco, hay que buscar como el justo medio. Y todos esos, por ejemplo, melaza y piloncillo, tienen otros compuestos ahí. Cuando veo la melaza y piloncillo, pues es café oscuro, pues ahí tiene también otros compuestos que pueden dar otras aromáticas, pero que también pueden influenciar sobre los microorganismos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Gracias, doctora. El compañero Juan José Gómez menciona que no funciona su micrófono, pero que su pregunta iba relacionada a si las condiciones de temperatura, presión o humedad son variables críticas en el proceso fermentativo, se controlaban para propiciar una fermentación específica. Bueno, el primero, la temperatura definitivamente sí es un factor súper importante. No lo mencioné ahí, pero la temperatura, los microorganismos realmente, sobre todo aquí, son en general fermentaciones, vamos a decir, de temperaturas altas. Entonces, si vamos a llevar los microorganismos que fermentan el cacao o el mezcal a, no sé, 15 grados, casi seguro van a fermentar de manera muy lenta. Entonces, sí necesitamos propiciar una cierta temperatura alrededor de 30 grados, pero también no debemos de pasar como de los 40, bueno, la fermentación del cacao es un poco particular, pero rebasando 40 grados, las levaduras también ya no aguantan, son como nosotros. Otra vez hay que recordar siempre que son seres vivos. Y si a nosotros nos ponen en pleno sol a trabajar a las 2 de la tarde, pues yo creo que no vamos a avanzar mucho, ¿no? Es lo mismo con los microorganismos. La humedad y la presión, bueno, la presión podría jugar un papel, pero realmente sí hay trabajos de laboratorio en donde trabajan de repente bajo presión, pero en nuestros trabajos, así como más de fermentaciones artesanales, no hay tanto ese tema. La humedad sí es muy importante, sobre todo en el caso del cacao. Si todas esas fermentaciones se llevan a cabo en un ambiente con un alto grado de humedad, eso seguramente favorece también la contaminación con ciertos microorganismos cuando son fermentaciones espontáneas. Gracias, doctora. Gracias a todos por su asistencia. Fue un honor tener como invitada a la doctora Ann, que es de casa. También aprovecho para invitarlos a la tercera sesión. Se llevará a cabo el 27 de junio y el tema que se va a tratar es aguas virtuales y huella hídrica. Gracias.